grabación. Listo. Bueno, como recordarán, estamos dedicando un poco de tiempo para repasar, para conocer un poquito más acerca de los deberes de los padres. Bueno, en general de lo que es la adoración familiar, por la importancia que tiene y por el descuido que se ha dado a este tema. Hemos pensado que sería de mucha utilidad para nuestras familias y en general, no solo para nuestras iglesias, sino también para la nación. El criar hijos en el Señor con base en la verdad bíblica es una obligación importantísima, porque es a través de la familia como Dios ha ordenado que se empieza a evangelizar. Nuestros hijos son los primeros a quienes debemos de evangelizar, y también debemos de entender que a través de ellos los estamos preparando, si Dios quiere, para dos reinos, para el reino de Dios y para ser buenos ciudadanos también aquí en la tierra. Derivado de ello, empezamos a estudiar este libro, Los deberes de los padres, de J.C. Ryle. En su momento les enseñé un poco acerca de este pastor del siglo antepasado. Él murió en 1900. Y hemos empezado a ver la importancia de esta educación en casa y de ver, de esta educación, de estos deberes de los padres hacia con los hijos. Y hemos empezado a ver cada uno de ellos. Empezamos a hablar acerca de, el primero es instruir a nuestros hijos correctamente, instruyéndolos en el camino por el que deben de andar, no por el camino en el que naturalmente andarían. Hablamos acerca de la condición en la que nacen los niños. No, por muy bonitos que los veamos, por muy inocentes que parezcan, pues todos nacemos en pecado y como tales con tendencia al pecado, aborrecedores y enemigos de Dios. Entonces necesitamos de su gracia y debemos de partir de esta idea para que no los dejemos andar por donde naturalmente quieren, por donde van sus deseos, sino por donde es el camino que Dios nos ha enseñado. Como segundo deber, este hermano menciona instruir a nuestros hijos con ternura, afecto y paciencia. Dice Bodhi Bauchan que Dios los hizo débiles para que no cumplan sus deseos, pero los hizo bonitos y hermosos y tiernos para que nosotros mismos no los matemos, porque cualquiera que sea padre sabe lo difícil que es educar a un hijo, instruirlo, y requerimos de mucha paciencia de la mano de Dios para instruirlos por caminos de ternura, de amor, de paciencia, pero sin perder la firmeza. Porque cuando nosotros dejamos de obedecer los mandatos de Dios, la disciplina que Dios nos manda, estamos haciendo un ídolo de nuestros hijos y en lugar de adorar a Dios. ¿Ok? Como tercer punto, como tercer deber, hablamos de instruir a nuestros hijos con la permanente convicción de que mucho depende de usted. O sea, de que depende de nuestros padres. Hemos hablado y reiteramos prácticamente en todos los estudios acerca de que la salvación es una obra soberana, por gracia, por misericordia de Dios. Pero también debemos de entender que el hecho de que Dios nos haya prestado a estos pequeños en nuestras manos, independientemente de que conozcamos a Dios o no, y me refiero a todo padre, a todo ser humano que le ha dado hijos, Dios se los ha dado con un propósito, y con el propósito de prepararlos para adorar al único y verdadero Dios. Sin duda, si llegamos al Señor a destiempo, después de haberlos empezado a criar, hay perdón, hay arrepentimiento, pero sepamos bien que si Dios los puso también en una familia cristiana, es porque tiene en su gracia común la intención de que los preparemos en los caminos del Señor, no a merced del mundo, no a merced de los medios, no a merced del gobierno, es en la palabra de Dios. Como cuarto deber, hablamos de la instrucción con ese pensamiento continuamente ante sus ojos, que el alma de su hijo es lo primero a considerar. Muchas veces se nos olvida que Dios ha puesto en nuestras manos almas eternas, y que como tales debemos de instruirlos. Muchas veces nos cuesta trabajo, se nos olvida o se nos hace más fácil pasar por alto las ofensas, pero debemos entender
que son almas eternas y que el tiempo que tenemos, que los tenemos prestados, que los tenemos con nosotros, es una bendición, y Dios ha dispuesto sus corazones para que aprendan de sus padres, para que estén dispuestos en buena medida a copiar a sus papás, a someterse a ellos. Y no es lo mismo someter o no someter, sino instruir, corregir, enderezar el camino de un pequeño de 3 años, que cuando ya tienen 15 años o 40 y no quieren salir de casa, ¿no? Finalmente, Dios en su misericordia nos ha dado esas bendiciones, de tal forma que los hijos estén atentos a nosotros. Como otro punto, también hemos de entender y este fue el punto que hablamos el estudio pasado, que íbamos 2 deberes en cada lección, pero el pasado fue ampliamente discutido, enseñado, que es instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la Biblia. Hablábamos de que nunca es demasiado temprano para empezar, y nunca se aprende la Biblia demasiado bien. Es un libro sumamente profundo, que nos enseña la gran sabiduría, la infinita sabiduría de Dios, y que hemos de perseverar nosotros mismos en estudiarla para poderla enseñar a nuestros hijos. Es importante que en nuestro día a día les enseñemos ese familiarizarse con la Biblia, con quién es Dios, el carácter de Dios, con todo lo que enseña la palabra de Dios, para que ellos la vayan grabando en sus corazones, en sus mentes, y por la gracia de Dios, acompañado siempre de oración, el Espíritu Santo en la gracia y misericordia de nuestro Señor la graba en sus corazones. El ejemplo, no me acuerdo si lo mencionamos en el estudio pasado, la verdad es que estaba revisando que desde agosto no tomábamos el tema de los deberes de los padres, pero no sé si tomé el ejemplo de John Newton, una persona, ¿sí? Si lo platicamos, una persona que se dedicó al tráfico de esclavos, que su mamá cristiana le enseñó la palabra de Dios, y se la leía desde niño. Cuando él enfrenta un naufragio, se le ocurre clamar a Dios, y ve la respuesta de Dios. Y bueno, ¿qué muestra tenemos de él sino el himno de Sublime Gracia? Es importante que les enseñemos toda la palabra de Dios, que lo hagamos regularmente. Hay partes de la palabra de Dios que sin duda son difíciles, demandan no solo estudio de nuestra parte, sino también sabiduría divina para saber cómo enseñárselas, pero hay verdades tan profundas que nosotros ya estamos tan plagados de lo que el mundo enseña, y de sinrazones que enseña el mundo como lógicas, que para un niño realmente son más fáciles. Y les ponía el ejemplo de alguna pregunta que mi hijo me hizo acerca de la Trinidad, y puede uno ver en su desarrollo diario cómo Dios en su misericordia va llenando la palabra de Dios en ellos, y no hay más que orar y seguir adelante. Hoy vamos a ver, si Dios lo permite, un par de deberes más. El sexto deber es instruirlos en el hábito de la oración. Evidentemente no vamos a poder enseñar algo que nosotros mismos no hemos practicado. Si nuestros hijos no nos ven orar todos los días, si ven que nosotros buscamos sabiduría del mundo antes de buscar la sabiduría de Dios, si ven que tomamos decisiones sin ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo para confirmarlas o para buscar la dirección necesaria, ellos no lo van a aprender. La oración, como dice J.C. Ryle, es el aliento de vida mismo de la verdadera religión. La verdadera relación con Dios se va a demostrar en una comunión diaria, continua, íntima con Dios. Eso es una de las verdaderas evidencias de un nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, sin duda va a buscar a Dios, va a buscar esa comunión que demandamos, que necesita nuestra alma, y clamar como David lo enseña en los Salmos, como ese siervo que busca aguas vivas, y que necesitamos de esa comunión con nuestro Creador. De hecho,
esta fue una de las evidencias que le mostró Dios a Ananías respecto a la verdadera conversión de Pablo. Sabemos que Pablo era una persona, un fariseo, hebreo de hebreos, como él mismo se menciona, pero que se convirtió, que fue su celo tal por la religión judía, que se convirtió en perseguidor de la iglesia de Cristo. Cuando oyó acerca de lo que había sucedido en Jerusalén, incluso lo que sucedía con los discípulos que hablaban de este Jesucristo, él ardía en celo y llegó incluso a matar a los hombres, a hermanos cristianos que predicaban y que seguían a Jesús. Incluso al final del capítulo 7 de Hechos, acompáñenme a Hechos, al final del capítulo de Hechos vemos como el primer mártir, Esteban, muere a los pies de Saulo. Y después viene la conversión de Pablo. Él va camino a Damasco con una carta de la cúpula sacerdotal judía en la que le permitían perseguir y encarcelar a los cristianos, y en ese camino tiene el encuentro con Dios. Y después de ese encuentro con Jesucristo, en el que es en el que es ¿cómo se dice esto? Deslumbrado por la luz de Jesús, que nadie más pudo ver a Jesús, pero él sí, y queda parcialmente ciego con escamas en sus ojos, es llevado a Damasco y es ocultado. Y fíjense, Hechos capítulo 9, versículo 10. Después, vamos a leer desde el 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Camino era como se le conocía a esta congregación. Pero fíjense la ira de Pablo. Aún respiraba amenazas y muerte. Era tal su ira contra nuestros hermanos que quería matarlos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí vemos la conversión de Cristo. Pero lo que quiero hacerles ver es una persona que aún respiraba ira, enojo contra los cristianos. Él tiene un encuentro maravilloso, milagroso, en que es transformado en el instante. Bueno, todo el mundo somos transformados, todos los verdaderos hijos de Dios somos transformados en un instante, pero me refiero a que muchas veces no nos damos cuenta y estamos en un proceso en que estamos viendo esta realidad, pero aquí podemos ver cómo Pablo, en un momento de ir con ira a perseguir a cristianos, tiene un encuentro con Cristo e inmediatamente se postra entre él y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sometiéndose a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede después? Va a Damasco y en Damasco se le diría qué hacer. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Después vemos cómo Ananías, temeroso, le pregunta al Señor si realmente debía de ir, porque ya había oído cosas de Saulo. Pero fíjense en el versículo 11, al final, qué característica le dice Dios acerca de este varón, de una conversión. Porque he aquí, él ora.
Esta característica de orar al Señor, es una muestra de una verdadera conversión. Sin duda, en la Biblia, cuando Cristo habla acerca de la comparativa de la oración entre el publicano y el fariseo, el fariseo oraba consigo mismo, pero viniendo del Señor es evidente que le está diciendo que este Pablo estaba orando y estaba orando de corazón. El empezar a orar es una prueba de una verdadera conversión. La oración es parte vital en la vida del creyente. Dice Paul Washer, un día que no oro y me doy cuenta en mi día. 2 días en que no oro, mi esposa se da cuenta de que no oré. Y 3 días de que no oro y todo el mundo se da cuenta. Y así pasa. Muchas veces hacemos oraciones muy rutinarias cuando estamos muy ocupados, pero realmente una verdadera conversión da muestra de que una verdadera conversión va a llamar a nuestra alma a una verdadera entrega en oración a nuestro Señor. Es una característica clara de nosotros, de los verdaderos hijos de Dios, que verdaderamente van a buscar de corazón a Dios. La oración fue la marca distintiva del pueblo de Dios, a haber separación entre ellos y el mundo. Fíjense, cuando Dios crea al ser humano y viene la caída y viene esta separación entre la simiente de Dios y la simiente de los hijos del diablo, hay una característica. Fíjense, Génesis 4, versículo 26. Génesis 4, versículo 26. En Génesis 4 se nos narra la historia en que Caín mata a Abel por celo de que Dios vio aceptar la ofrenda que Abel le había dado y no así la de Caín. ¿Qué es lo que sucede? Después de Abel, Dios le da a Set como hijo de Adán y Eva. Y fíjense, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículos 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta característica de buscar a Dios, de invocar su nombre, ¿cómo lo invocamos sino en oración, en rendición, en ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo para invocar al único y verdadero Dios? Es una característica de los hijos de Dios. Es la característica de los verdaderos cristianos. El orar implica platicar con Dios, ir con Dios, contarle nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestros anhelos y aún nuestros temores. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. Versículo 17 para entender. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es esta oración, esta búsqueda de Dios que va a caracterizar, insisto, a los hijos. Aquí Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios y después de describirla en los versículos 14 a 17, lo culmina con esta característica, con la oración, con la búsqueda de Dios, suplicando en el Espíritu. Sabemos que Dios nos ha dado al Espíritu que nos lleva a clamar a Dios, a decir Abba Padre, a considerarlo como nuestro Padre. Pero es también como vamos a buscarlo. Muchas veces estamos en alguna aflicción y ya cuando agotamos todos los medios humanos es cuando pretendemos buscar a Dios. Pero fíjense, es en el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Buscando, perseverando. No encuentro respuesta.
perseveramos, suplicamos, buscamos a Dios. Sabemos que por lo que hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, que no vamos a cambiar a Dios, pero sí vamos a entrar en una comunión con Dios que nos va a llevar a ser nosotros moldeados a la voluntad de Dios. Y como lo dice Pablo en Romanos, entonces a comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Vamos a leer desde el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense, muchas veces se nos dice, gózate en la aflicción, pero no es nada más así de tratar de autoconvencernos de que estamos padeciendo y creer que por el solo hecho de repetirnos, gózate va a llegar. No, este contexto nos enseña que es la comunión continua, constante con nuestro Señor, que vamos a dejar todo afán, todo problema, toda situación que nos esté afligiendo a los pies de Cristo, que nos va a llevar a un verdadero gozo y a una paz. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda hay medios de gracia, la oración no es el único, la palabra, el estudio, el congregarse, en su caso ayunar, la Santa Cena, el bautismo, todos esos son medios de gracia, pero todos ellos van a ir de la mano en un verdadero creyente de una oración constante, llevando nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros afanes a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano nominal, dice este autor, puede repetir oraciones, buenas oraciones incluso, pero estas no llegan a ninguna parte. De nada sirve que estemos repitiendo lo que oímos en hermanos que son grandes oradores si no llega o si no lo estamos haciendo de corazón. Es una necesidad realmente derramar nuestro corazón delante de Dios para que nosotros lleguemos a esa comunión constante, guiados por nuestro espíritu y también por la palabra de Dios. Los rezos no sirven. Incluso el Padre Nuestro, alguna vez una católica devota me preguntaba, ¿pero qué hay del Padre Nuestro? ¿Está en la Biblia? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es el que repites? Porque incluso además hay 2 registros del Padre Nuestro. Lo que está haciendo Jesucristo cuando enseña el Padre Nuestro es justamente eso, enseñar a orar. Dios quiera, uno de los planes que tengo pensado es explicar el Padre Nuestro para que podamos aprender de esa oración que nos enseña Cristo, para saber por qué orden tiene y por qué lo está diciendo Cristo. Alabanza, adoración, confesión de pecado, súplica, dependencia, cerrar nuevamente con adoración. Pero no es un rezo, es un ejemplo que nos deja Jesucristo para saber cómo ir a los pies de Cristo, a los pies del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Santiago 4, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sin duda, hay oraciones que por más que hagamos, por muy elocuentes que seamos, si no están de la mano de Dios, de la mano de su Espíritu, guiándonos en oración, con las verdades bíblicas, obedeciendo en nuestro corazón a nuestro Señor,
vamos a estar pidiendo para nuestros deleites, para fines egoístas y no para que se haga la voluntad de Dios. ¿Queda claro? Dice J. Serray, nuestro ministerio es inútil y nuestra obra en vano mientras no haya usted caído de rodillas. Hasta entonces no tenemos esperanza para usted. Si no hay en cada padre cristiano esa verdadera entrega en oración, en dependencia de Dios, para cada obra, para cada cosa que hagamos, para cada enseñanza que le demos a nuestros hijos, para cada corrección que les demos. Si no estamos dependiendo de Dios, estamos haciéndolo en vano. La oración es el gran secreto de la prosperidad espiritual. Salmos 51:8. Salmos 51:8. En este salmo, David nos enseña cómo derramó su corazón después de haberle fallado a Dios en su pecado y todos los pecados que siguieron después de haber codiciado a Betsabé. Derrama su corazón al haber sido confrontado por Natán, y vemos en el versículo 8 lo que dice. No, en el versículo 6, perdón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en la intimidad, en lo secreto de Dios, que vamos a aprender verdadera sabiduría. Si recordamos lo que implica la sabiduría en el contexto bíblico, no es meramente conocimiento, es obediencia, es sometimiento, es entrega a Dios. Es en lo secreto, en lo íntimo, donde vamos a ver la prosperidad, el crecimiento espiritual. Mucha comunión privada con Dios va a llevar a un crecimiento espiritual. Si tenemos poca comunión con Dios, no solo se va a detener, como lo dice Ray. La verdad es que cuando nosotros dejamos de crecer espiritualmente, empezamos a decrecer y empezamos a retroceder en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Dios ha demandado esa comunión de nosotros. Amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Un cristiano que realmente cree va a orar, y al orar vamos a marchar hacia adelante con fortaleza, con prosperidad espiritual. Ese es el resultado de una vida de constante comunión frecuente, íntima con nuestro Señor. La oración es el motor más potente que ha puesto Dios en nuestras manos. La oración, una oración de verdad, nos va a despertar en nosotros incluso el ánimo de estudiar la palabra y viceversa. Y al estudiar la palabra vamos a desear orar más, porque nos vamos a enfrentar con un libro que realmente no comprendemos sin la ayuda de Dios. Ese es el elemento que nos ha dado Dios para verdaderamente crecer y conocerle más en la intimidad a través de su palabra. Decía Spurgeon, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? No podemos hacer la una sin la otra. Si nos llenamos de palabra, nos vamos a endurecer si no oramos constantemente. Si oramos mucho y no leemos la palabra, lo que va a suceder es que nos vamos a volver espiritualoides, no vamos a realmente a tener sustancia en nuestra oración. Son dos cosas que van de la mano. El estudio de la palabra, lo vimos el estudio anterior, la oración lo estamos viendo ahora. Ambos son indispensables en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Y sin duda lo van a hacer no solo para que podamos y sepamos guiar a nuestros hijos, sino para que ellos mismos aprendan de la dependencia y la necesidad que tenemos de orar. Es la mejor arma, el mejor remedio para cualquier problema. No para solucionarlo, ojo, pero sí para descansar en que Dios está a cargo y que Él está obrando. Es la llave que abre el tesoro a sus promesas, dice Ryle, la mano que imparte la gracia y ayuda en el momento de necesidad. Esa es la oración. Lucas 18, versículos 1 a 8. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si nos quedamos ahí, no va a faltar el que diga: es que ese juez es Dios. No, ese juez no es Dios. Porque este juez era un juez injusto, era un juez que no temía a Dios. Entonces, esa no es una representación de Dios. Fíjense, versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La verdadera fe va a demostrar una perseverancia en la oración. Fijémonos en el versículo 1. Esta parábola tiene como fin demostrar la importancia de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. A pesar de que no hayamos respuesta, a pesar de que no veamos lo que nosotros queremos ver, perseveremos, sigamos siempre de la mano de Dios, continuamente. La oración es el clamor que ha prometido oír siempre Dios, obviamente en sus hijos. La oración es el medio más sencillo que el hombre puede usar para acercarse a Dios. Está al alcance de todos. Podemos estar en el peor momento, en la peor situación. Igual y no tenemos una Biblia a la mano. Igual y se nos acabó nuestra Biblia electrónica porque se le acabó la pila. Pero la oración está ahí. Basta clamar a Dios y clamar de corazón. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es justamente a través de Cristo, es Él el único mediador, tanto para elevar nuestras oraciones como para descender la respuesta y las bendiciones que hay en Él. ¿Queda claro? Mientras tenga una lengua para contarle el estado de su alma, puede y debe orar. Y realmente, eso dice Israel, pero realmente tenemos no solo lengua, podemos orar en silencio. Eso es cerrar los ojos y clamar a Dios. Muchas veces estamos frente a impíos o frente a autoridades y quizás no reciban bien o no sea el momento para vernos orar, pero sin duda en nuestro corazón podemos orar. ¿Queda claro? Hermanos, todo esto que estamos leyendo ha sido una referencia a la característica de la oración en todo cristiano. Pero no nos salgamos del tema. Esto es un preámbulo para entender el deber que está aquí en estudio. Instruir en el hábito de la oración a nuestros hijos. Padres, dice Israel, si aman a sus hijos, hagan todo lo que está a su alcance para instruirlos en el hábito de la oración. Muéstrenles cómo empezar. Explíquenles qué decir. Anímelos a perseverar. Si la descuidan y desatienden, recuérdenles que deben orar. Es muy fácil caer en el engaño en que la oración se convierta en una mera obra, en que repitamos oraciones, repitamos lo que dice otra persona y parece que oramos muy bonito. Pero como papás, nuestra obligación es instruirles ese hábito. Insisto, empezando por nosotros, pero enseñarles a orar, mostrarles cómo empezar, cómo rendir nuestros corazones, cómo adorar a Dios, cómo alabarlo, cómo depender de Él. ¿Tienes un problema? Pídele ayuda a Dios. ¿Tienes algo que te aflige? Pídele ayuda a Dios.
Algo te preocupa, tienes miedo, pídele ayuda a Dios. ¿Cómo? En oración. Enséñale, instrúyelo. Enséñale qué es lo que se tiene que decir, qué palabras, no como, insisto, no como rezos, sino como qué significado tienen esas palabras, por qué las decimos, cómo las decimos, para qué las decimos. Si nosotros llevamos un tiempo en este caminar, sabremos que hay dos cosas que son más difíciles que estudiar teología, que escuchar conferencias o sermones, que escuchar estudios bíblicos. Y es orar y estudiar la palabra de Dios. Porque ambos atacan a nuestro Dios. A nuestro yo. A ese Dios que muchas veces hacemos en nosotros, que es ese yo. Es muy fácil levantarse y empezar a, no sé, tuitear, ver reflexiones de hermanos teólogos que publican constantemente. Pero orar, esa es la parte difícil. Y debemos de enseñarles a nuestros hijos que deben de perseverar. Y si vemos que están descuidando su oración, recordarles la importancia de ella y de que deben orar. Sin duda, cuando sean grandes, cuando ya no esté en nuestras manos, ya no dependerá de nosotros, pero nosotros tenemos que responder ante Dios que cumplimos con nuestro deber. La oración, antes que la palabra, antes que aprender las respuestas de un catecismo, es el primer paso en la religión de todo hombre, de todo niño, de toda niña. Antes de leer, saben hablar. Antes de empezar a repetir lo que dice los libros, la palabra, tienen que ser enseñados a arrodillarse junto a su mamá, junto a su papá y empezar a repetir las sencillas palabras de oración, de alabanza, de petición. Son como los primeros pasos. En esto se empieza. Un niño no empieza saltando, un niño no empieza corriendo, empieza con primeros pasos. Implica paciencia, demanda tiempo, sin duda. Tengamos cuidado de que no se acostumbren a decirlas de forma apresurada, descuidada o irreverente. Señor, muchas gracias por estos alimentos, ya tengo mucha hambre, gracias, y empezar. No. A veces tenemos mucha hambre, pero justamente en ese momento es cuando más van a aprender que antes de nuestras necesidades carnales está el orar y dar gracias. Tengamos cuidado de que no aprendan a orar apresurada, descuidada o irreverentemente. Cuidemos de que no sean otros los que los enseñen. Pueden ser en lugares donde tienen muchos recursos y tienen personas que trabajan en casa de planta. Hay gente que les dice, tú enséñale o acompáñalo a orar. No. Este es un papel que corresponde a los padres. Enseñarles a orar, vernos y escucharnos orar de nosotros hacia Dios, les va a enseñar cosas impresionantes para su vida. Es una cuestión demasiado importante como para delegarla. Incluso, cuidado con descuidarla muy temprano en sus vidas para que la lleven a cabo solos. ¿Ok? Es un hábito que nosotros podemos ayudar a orar. Y si nuestros hijos nunca nos escuchan a orar, si nunca ven esa dependencia, no van a aprender. Fíjense en esta enseñanza que contiene Job. Job capítulo 39. Job capítulo 39. Versículos 13 a 18. Capítulo 39, versículo 13 a 18. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Esto le está preguntando Dios.
el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo, se endurece para con sus hijos como si no fuese suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque lo privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Parece raro. ¿Qué es lo que está hablando? En realidad está hablando del avestruz. El avestruz es un animal torpe. Es un animal torpe que pone el huevo, lo entierra en la tierra, luego se le olvida, lo patea, lo rompe y lo descuida. ¿Por qué lo traigo a colación? O por qué, mejor dicho, no yo. Ray lo trae a colación. Porque esa avestruz, que es un ave tonta, torpe, que no le dio la sabiduría a Dios, nos la dejó de ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo con nuestros hijos. No los descuidemos, no los dejemos a la intemperie, no los dejemos a merced de otras personas, de otros, de los medios, de un celular, de aplicaciones. No, a nosotros sí nos dio sabiduría para cuidar de ellos. ¿Queda claro? La oración es entre todos los hábitos el que recordamos más tiempo. Muchos hombres, dice Ryle, tendrán canas y podrán contarles cómo su madre solía orar con ellos. Decirles incluso dónde se arrodillaban o lo que les enseñaron a orar. Ese momento de oración, de intimidad con Dios, es sumamente importante. No lo descuidemos. Concluyo citando lo que dice Ryle, y con eso terminamos el estudio, otra vez un solo deber. Si ama usted a sus hijos, le recomiendo que no deje que el tiempo de la siembra del hábito de orar pase sin haberlo atendido. Cuando nuestros hijos son más pequeños, es cuando más son susceptibles a aprender este hábito. Insisto, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Nosotros no podemos, solo la gracia de Dios lo hará. Pero tengamos fe en que eso que estamos haciendo en obediencia y por agradar a Dios, en su gracia podrá dar un gran fruto. ¿Queda claro? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿No hubo? Bueno, pues vamos a orar. Déjenme detener las grabaciones y bueno.